Ricardo, que la economía surge como disciplina con Adam Smith allá por el siglo XVII-XVIII y nació bajo la forma de economía política. Años después, con la revolución marginalista siglo XIX, se distingue la economics de la economía política y se da nacimiento a la economía separada de la política, separada, ¿cierto?, para fines metodológicos, porque la realidad, como tú bien mencionas, son dos disciplinas que se retroalimentan mutuamente. Tanto así que la inestabilidad política normalmente impacta en una mala economía. O viceversa, ¿no? Y la inestabilidad económica hace imposible la gobernabilidad política. Ahora, es lo que básicamente estamos viviendo un momento especial en nuestro país. Este es el momento en que se está cocinando, por llamarlo de alguna manera, todo aquello que va a tener que ver con el futuro de la nación, donde se combina precisamente la economía y la política. Sin embargo, hay un factor en el cual tú también intervienes y que no has mencionado, que es el de las comunicaciones. Yo creo que este proceso electoral va a tener de vital importancia a través de las comunicaciones. La televisión, la radio y también el periódico, lo estamos viendo, por ejemplo, con el dominio teórico que tiene un medio importante como es el comercio, va a marcar una fecha importante en la historia de la política de nuestro país. ¿No es esto peligroso? Bueno, déjame complementar lo que mencionaste. A los medios que has señalado, yo le voy a añadir las redes sociales. Ajá. Que por ejemplo en la campaña de Barack Obama fueron básicamente el nuevo actor que irrumpe con fuerza en el escenario de la comunicación política. Sin duda, la política, tú y yo sabemos que es comunicación básicamente, y el convencimiento del electorado es el resultado de un proceso de comunicación, así que sencillo, dicho de una forma muy escueta. Ahora, Eugenio, tú hablas de la utilización, obviamente, de las computadoras y de poder tener internet para estar en los diferentes sistemas sociales, como lo llaman ahora, pero ¿qué porcentaje de la población peruana realmente tendrá o podrá entrar para tomar las decisiones? Y eso tiene que ver con un documento que nos envió ayer el Jurado Nacional de Elecciones, donde nos pide como medio de comunicación que tratemos por todos los medios de orientar el voto ciudadano con conocimiento. O sea, hoy día se desea que para el futuro de nuestro país sepamos cómo estamos votando. Entonces hay un doble rol, por eso que me encanta que esté presente una importante universidad como la UPC, porque está el rol que la ética marca a aquellos que estamos en comunicaciones, ¿no? Mira, has dado en el clavo. Yo no tenía conocimiento de ese documento del jurado, pero te voy a dar solamente como muestra un botón con lo que recientemente ocurrido el día de ayer y hoy en los medios. Curiosamente, ayer se han inscrito 13 listas o 13 planchas presidenciales. Me ha llamado a sorpresa que, por ejemplo, prácticamente la cobertura la han tenido 5, máximo 6 grupos, y a los demás se les ha dejado a veces con menciones, o incluso como en el caso de Canal N, con resúmenes de noticias, sin haber ni siquiera mostrado imágenes o síntesis de lo que los candidatos han expresado. Me ha llamado la atención, por ejemplo, que no solamente eso ocurra con los 3 o 4 candidatos de mayor cobertura. He visto, por ejemplo, al candidato de Fuerza Social despacharse a sus anchas. Fuerza Social en la plancha presidencial debe tener lo mismo o menos de lo que tiene Rafael Belaúnde o de lo que tiene los señores de Juste. O sea, no nos engañemos, la verdad es esa, ¿no? Es decir, si por último el criterio fuera el porcentaje, ¿no?, tendrían que haber sido 3 o 4 agrupaciones. Yo lo que creo es que en realidad
todos debieran tener la cobertura similar, porque tú has dicho algo muy importante, los medios de comunicación deben comunicar y deben orientar al electorado, pero no una orientación sesgada a determinados candidatos, sino una orientación a que tengan la mayor calidad y cantidad de información para que el electorado tome sus propias conclusiones. Ahora, tú tienes que estar consciente de un tema que me parece que es muy importante, Eugenio, y es que al pueblo le interesan factores como, por ejemplo, los programas de los candidatos, pero hay otro factor que es eso que es invisible, que es el encanto, el arrastre popular que puedan tener. Y tú has tocado el caso de un gran amigo mío, de una persona que estimo muchísimo y que admiro, digno hijo del presidente Belaúnde, Rafael Belaúnde Raffo, que es realmente inteligente, capaz, preparado, pero podría ser que no tuviera el alcance a las masas que sí podría tener un personaje que has citado tú, como es Manuel Rodríguez Cuadros, que fuera embajador. Estoy lucubrando con nombres, ¿no? Porque bien podría hablar de el arrastre que ya se ve que tiene de una manera u otra Keiko Fujimori en un límite, ¿no? Cada uno de ellos en un límite. Entonces, estoy de acuerdo que tiene que haber una igualdad, pero esa igualdad no la determina también la popularidad que ya se comienza a medir con las encuestas, ¿o no crees tú las encuestas? Bueno, no, yo creo en algunas encuestas. No creí mucho en una encuesta que le puso Susana Villarán 14 puntos por encima de Lourdes Flores en la última elección, porque si Susana Villarán hubiera sacado 14 puntos a una semana, Villarán hubiera hecho la peor campaña electoral del mundo. Es decir, y no la hizo mal, o sea, ella hizo una buena campaña. Entonces, ahí me quedan algunas dudas, pero yo no quiero referirme ahorita a la alcaldesa de Lima. Yo lo que digo es que es cierto, hay personas que tienen un carisma distinto que otros. Keiko Fujimori es una chica de gran carisma, como me parece que también lo tiene el expresidente Toledo, eso no lo voy a negar, pero te repito, las elecciones no son una competencia de carisma, sino son una competencia de muchos otros factores, entre los cuales entra el carisma. El rol del medio de comunicación es dar a conocer mensajes, propuestas, alternativas. Ya cada persona tomará en su propia percepción qué candidato o candidata le identifica mejor. Ahora, tú has mencionado el caso del doctor Rodríguez Cuadros. Yo no estoy tan seguro si el doctor Rodríguez Cuadros tenga más arrastre popular que alguien como Rafael Belaúnde o que alguien como Lucho Castañeda. Sí, quién sabe, he puesto mal ejemplo. O sea, no es, Rodríguez Cuadros no es Susana Villarán, ¿no es cierto? Rodríguez Cuadros no es ni siquiera yo decimos, para ponerte a alguien del mismo espectro político. Así es. Y sin embargo, tiene una notoriedad que me parece que está muy bien que la tengan. Yo lo que quiero decir es que es necesario que esa notoriedad sea democráticamente repartida entre los demás candidatos, por lo menos, Ricardo, hasta no llegar a marzo. Porque de pronto en la segunda semana de marzo o en la tercera ya sabemos más o menos que el que tiene pues 2% no puede irse a 20, ¿no es cierto? Aunque en el Perú nada se sabe. Pero en el inicio de la campaña creo que sí habría más espacio para que todos los candidatos pudieran tener igualdad de oportunidades. Bueno, quiero repetirle a los oyentes que recién llegan a la sintonía de La Exitosa y de Radio Miraflores, que estamos con con Eugenio de Medina Lora, un importante economista y comentarista político, profesor de la UPC, y que maneja precisamente la ciencia, esto que nosotros llamamos ciencias de las comunicaciones, que es realmente hoy un tema que está en el candelero, porque ¿qué pasa con la ética? Esa es la pregunta que nos hacemos todos cuando de por medio hay intereses económicos muy fuertes. La captura de Crucillat, se diga o no, y los oyentes pueden llamar y conversar también con el
doctor Eugenio de Medina sobre estos temas, pero la captura de Crucillat tiene también un rol importante en la política y, por ejemplo, en el caso del Canal 4. Tenemos una llamada. Hola, ¿qué tal? No oigo. ¿Sí? Ahora sí. Ahora sí, a ver. Sí. Sobre las elecciones. ¿Cómo no? Sí, señor, lo oímos. Ya. ¿Aló? Sí, lo oímos, señor. Ya, bueno, voy a opinar sobre las elecciones actuales que va a suceder este año. Bueno, en las encuestas nos sale nuestro favorito que puede salir en primera vuelta. En primera vuelta, el señor comandante Ollanta. Y lamentablemente, digo yo, desde que aquí de Cono Norte, los periódicos están ocultando la verdad. Eso es malo para el Perú, no hay que ocultar. No vaya a resultar como sucedió con la señora Susana. Están ocultando de tal manera que el periódico principal, República y Primero... Dos cosas. Con la volatilidad del electorado peruano, a mí no me sorprendería que el candidato Ollanta pudiera revertir esta situación de bajo puntaje y volver algunos puntos por encima de lo que está ahora, e inclusive poder de repente rozar, no creo que con el mismo éxito de la elección del 2006, pero podría levantar, si es una campaña interesante, ahora que se ha tendido al centro. Lo segundo es que yo discreparía del oyente, con el mayor respeto y cariño, porque él cita palabras de Mariátegui y dice que hay que hacer un programa sin calco ni copia, pero a mí me parece que lo que propone precisamente Ollanta es calco y copia de modelos que ya han fracasado, ¿no? Es decir, hablemos francamente, ¿no? Digamos, yo reconozco la necesidad de tener intercambios democráticos, pero también hay que decir la verdad, es decir, lo que propone el candidato Humala desde el 2006 es una clara reversión de las reformas que precisamente hoy en día nos ha llevado a las posiciones expectantes en las que estamos. Y al respecto, yo quisiera, por ejemplo, Ricardo, si me permites, recoger con bastante temor y bastante preocupación lo que ha dicho ayer Rodríguez Cuadros. Es decir, Rodríguez Cuadros dice, no vamos a proponer una asamblea constituyente para no generar inestabilidad, pero vamos desde el Ejecutivo a cambiar los artículos de la Constitución que veamos por conveniente. O sea, peor aún, ¿no? Peor, porque si quiere cambiar, no sé, la tercera parte de la Constitución, que se somete a una constituyente, claro, ¿no? Que en todo caso eso es lo que pide Humala. Pero sinceramente sería un despropósito cambiar una Constitución que es infinitamente mejor que la del año 78-79 y que es una de las mejores de América Latina. O sea, no nos engañemos ni nos dejemos llevar por personalismos. Tanto así, Ricardo, que yo emplazaría a través de tu programa a los que dicen que esta Constitución tiene un origen espurio, es una dictadura, o estas cuestiones, los emplazaría a que me digan entonces cómo se justifica que con las elecciones que van a haber el próximo año, este año, ya completemos 20 elecciones entre congresales, presidenciales, municipales y regionales con esa Constitución. Así es. Porque entonces, si decimos que tiene un origen espurio, todo lo que viene después, mire, yo no soy abogado, pero sé sumar 2 más 2, todo lo que viene después tendría que ser espurio, ¿no es cierto? Entonces, la verdad es que yo creo que hay que dejarnos de esas tonterías de revisar la Constitución y más bien que los candidatos propongan cosas de cómo dentro de sus ideologías van a poder cambiar la tasa de crecimiento del Perú de 8% a 12%. ¿Cómo hacemos para eliminar la pobreza extrema? No en 20 años, como propone Kuczynski, sino cambiarla en 5 años. Y esto se puede hacer si se aplican políticas de aceleramiento de lo que se inició en los 90, de lo que se dejó en neutro en los años 2000 y que no sé si algún candidato por ahí se anima a proponer precisamente el dejar las posiciones conservadoras, porque vamos a decir las cosas, Ricardo, con toda honestidad, Toledo y García exhiben éxitos porque no tocaron casi nada. ¿Sí? Pero las últimas reformas que se hicieron en el Perú se hicieron en el primer lustro de los 90.